Bueno, mi primera pregunta es de, ¿qué es el estrés? ¿Cuál es la diferencia entre el estrés crónico y el estrés normal? Ok, te cuento un poquito. El estrés es una reacción fisiológica que tenemos todos los seres humanos para responder ante situaciones cotidianas de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, un examen, eh, el levantarse en la mañana, el tráfico. Entonces, básicamente, todas estas situaciones generan de alguna forma ciertos cambios en nuestro cuerpo y obviamente nosotros somos capaces de responder adecuadamente a estas condicionantes de la vida. Es decir, tú tienes un examen y tú dices, hijo, la tengo que ganar porque si no me van a regañar en mi casa o si no voy a perder. Entonces, ese estrés hace que tú estudies y de alguna forma que luego ganes el examen. De alguna forma también el estrés te puede ayudar a decir, ok, esta situación es peligrosa, mejor no me voy por ahí, ¿verdad? Entonces, básicamente el estrés puede ser, como tú decías, puede ser un estrés normal, es decir, estrés o un estrés adaptativo, en donde mi cuerpo se prepara ante situaciones de riesgo. Sin embargo, hay momentos donde estas respuestas pueden ser exageradas o pueden ser dañinas incluso para nuestro cuerpo. Y aquí entonces estaríamos hablando de distrés o reacciones desadaptativas a estas situaciones de vida. Obviamente, esa es la parte que debemos evitar para no tener problemas. Y aquí es donde incluso podríamos entrar al estrés crónico, que era lo que tú me comentabas. Este es un estrés en donde yo de forma constante y continua estoy teniendo que responder a situaciones de vida que salen de lo normal, ¿sí? O que son excesivas o que son extremas. Y obviamente en este caso pues tenemos respuestas agudas, es decir, por ejemplo, si hay algún peligro, yo voy a salir huyendo, me voy a defender o incluso me puedo paralizar, ¿verdad? Si esto no se controla a tiempo, entonces paso a una situación de riesgo en donde mi sistema simpático o mi sistema del cuerpo empieza a reaccionar de una forma extrema o constante a esto. Y esto sí me puede llevar a enfermedades. Entonces, si te das cuenta, en general, podemos tener un estrés normal o euestrés o distrés, que es cuando estas respuestas se salen de lo normal. Cuando ya tenemos un distrés o una situación fuera de lo normal, podemos llegar incluso a tener enfermedades. Ok. Y esto último que dijiste, de hecho, nos lleva a a la siguiente pregunta. Es de si el estrés podría causar enfermedades y de qué tipo podrían ser. Ok, te cuento un poquito. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos estrés? El estrés no solo es algo emocional, mental o que yo me invento, sino son respuestas fisiológicas. Cuando ellos que viven con estrés crónico se enferman más. Incluso está asociado con, por ejemplo, algunos tumores o algún tipo de enfermedades así, por precisamente tener nuestro sistema inmunológico abajo. Por otro lado, obviamente, el aumento de adrenalina, el aumento, digamos, de la presión, de la reacción cardiovascular, nos puede poner en predisposición a tener enfermedades cardíacas, hipertensión, también podemos tener o aumentar el riesgo de diabetes. También recordemos que la persona con ansiedad va a tener disminuida una sustancia que se encarga de decirnos que ya comimos suficiente. Entonces, muchos pacientes van a tener aumento del apetito y obviamente de comida con alto contenido calórico, azúcar. Entonces, podemos tener también obesidad, lo que aumenta el riesgo cardiovascular y también el riesgo de hipertensión y el riesgo de diabetes. Y por el otro lado, también esto se puede complicar con trastornos emocionales o trastornos psiquiátricos. Los pacientes que tienen aumento de estrés tienen más riesgo de tener depresión y obviamente de padecer cualquiera de los trastornos de ansiedad que existen. Por ejemplo, ataques de pánico,
fobia, em, ansiedad generalizada, y obviamente la calidad de vida se ve alterada. Y también recordemos que si es un estrés agudo, muy severo, por ejemplo, alguien que vive un secuestro, tortura, obviamente la reacción es tan intensa y el cortisol genera ahí ciertas alteraciones que podemos tener algo tan severo como un estrés postraumático. Y obviamente esto tiene un montón de consecuencias, consumo de sustancias, adicciones. Entonces, si nos damos cuenta, el tener o el mantener un estrés crónico no cuidado, no tratado, nos puede llevar a un sinfín de enfermedades médicas, psiquiátricas y también problemas psicológicos. Sí, qué bueno saber esto. Eso es algo que se podría decir, pues básico, que las personas deberían de saber y no lo saben. Sí, no. De hecho, esa es una pregunta que yo hice en mi encuesta. De las 153 personas, una pregunta era si el estrés es malo y más del 43.1% respondió que sí, en todas las ocasiones siempre es malo. Luego está el 37% que respondió que es algo normal en niveles adecuados y el 17% que puso que tal vez, que no estaban seguros. Pero con esta respuesta que acabas de dar, las personas se pueden dar cuenta que no es una emoción. Saludable, ajá. Sí, exacto. Bueno, entonces, el estrés en sí no es malo, ¿verdad? El estrés normal no, ¿verdad? Este es el que nos lleva a responder, incluso nos puede salvar la vida. Es un sistema que todos tenemos y este lo controla el sistema simpático. Y básicamente, digamos, este estrés o esta ansiedad normal es la que nos permite incluso sobrevivir, porque es la que nos prepara de alguna forma para reaccionar. Es decir, por ejemplo, si estamos en un lugar y vemos a alguien sospechoso, ese es el sistema que se dispara y te dice, ok, aquí sal corriendo. Y te libera adrenalina y hace que tu corazón lata más rápido, que tus músculos se pongan más fuertes para que tú puedas salir corriendo en ese momento y te salvaste. Pero si te das cuenta, después de que pasó ese evento, tú ya te quedas tranquilo y tú dices, ay, de la que me salvé. Y entonces ahí viene el sistema parasimpático, que es el que llega a regular todo y tú te vuelves a sentir tranquilo. El estrés también en algún momento te enseña o te prepara para enfrentarte a algo, digamos, si alguien te quiere golpear o si, por ejemplo, tienes que enfrentar una situación, este sistema te prepara para eso. Hay momentos, por ejemplo, en un secuestro, en donde lo mejor es la parálisis, es decir, imagínate si tú estás en un secuestro y te pones a gritar o quieres huir o quieres, esto te puede poner en riesgo vital. Entonces a veces la mente dice, ok, ahorita paralízate, ahorita quédate quieto para salvar tu vida. Entonces, si te das cuenta, este sistema es saludable y es bueno porque incluso nos ayuda a que no muramos, a que sobrevivamos, a que estemos bien. Cuando esto ya pasa a un nivel donde es exagerado, excesivo, donde es constante, es cuando empezamos a tener alteraciones químicas y fisiológicas en nuestro cuerpo, que son las que llevan a tener trastornos o enfermedades, ¿verdad? Bueno, gracias. Y por último, te quería preguntar si tienes alguna anécdota o alguna situación de algún paciente que tú te hayas dado cuenta de cómo el estrés pudo haber influido en algunas otras enfermedades o si no sé, algo que tú hayas visto que el estrés haya causado en él. Ok, bueno, básicamente como mi práctica es con estos pacientes y obviamente una gran cantidad de pacientes y de personas, y esto también creo yo que es importante comentarlo. La ansiedad no es algo que se dé en pocas personas. Tanto la depresión como la ansiedad son de las primeras causas de morbilidad a nivel mundial y muchísimas personas están teniendo cuadros de ansiedad dentro de todas sus tipos, ¿verdad? Como te digo, ataques de pánico, ansiedad generalizada, fobia social, fobia específica, eh, eh, pacientes, digamos, que tienen procesos ahí ansiosos.
Y obviamente he visto varios pacientes o varias personas que por sostener cuadros de ansiedad se han complicado, por ejemplo, con depresión, que eso es muy común, ¿verdad? Pacientes que tienen, además de ansiedad o de estrés, caen en procesos depresivos y recuérdate que esto incluso puede llevar al suicidio. Tenemos también pacientes que se han complicado con obesidad y al tener obesidad empiezan a desarrollar enfermedades como presión arterial alta y diabetes. Pacientes, por ejemplo, que con ansiedad, por ejemplo, y que eran diabéticos, no lograron contrarrestar, digamos, sus dietas, no pudieron llevar una dieta saludable y seguían comiendo dulces. Y recuérdate que una diabetes no bien controlada puede llevar a procesos incluso como insuficiencia renal crónica. Y mira todas las consecuencias que conlleva eso. Entonces, es importante y con esta pregunta y quisiera comentar esto, ¿verdad? La ansiedad, el estrés crónico que nos lleva a tener problemas es una realidad, es común, son procesos físicos que necesitan tratamiento tanto farmacológico como psicoterapéutico. Es algo que sí hay que tomar en cuenta, porque muchas veces lo vemos así, ¿verdad? Como, ay, la gente se está haciendo, o la gente tan exagerada, o incluso he oído mucho esto con los pacientes o con los familiares de los pacientes, ¿verdad? Donde le dicen, no, no, pero mira, tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que controlar tu mente. Y obviamente estos ya son procesos patológicos en donde la persona, aunque quiera, no va a poder resolver toda esa parte química que está pasando en su cerebro, ¿sí? Me ha pasado mucho, por ejemplo, con pacientes que tienen estrés postraumático. Ellos cuando tienen mucha liberación de cortisol, el cortisol llega a lesionar un área de nuestro cerebro que es el hipocampo. El hipocampo es un área que se dedica a pasar la memoria de corto a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Ellos, aunque hayan pasado muchos años del evento, ellos siguen pensando y siguen sintiendo como que eso hubiera pasado ayer. Y muchas personas les dicen a estos pacientes como, mire, ya olvídelo, perdone, es que eso ya pasó hace tiempo. Incluso la misma persona se siente culpable, ¿verdad? Porque dice, pero yo, ¿por qué todavía me recuerdo de esto? ¿Por qué todavía me da miedo? ¿Por qué todavía vivo con angustia? Y es por las lesiones y las alteraciones que ya se dieron en nuestro cerebro. Entonces, es importante que si nosotros conocemos a alguien que tiene ansiedad o depresión, no los juzguemos, no los presionemos, sino que mejor les recomendemos que consulten con un profesional, que busquen ayuda, porque esto no es ni debilidad ni algo que la gente se esté inventando, sino son situaciones y entidades clínicas que necesitan atención y tratamiento. Bueno, gracias, qué interesante. Y tienes razón, porque yo también me he dado cuenta y no en el aspecto profesional, ¿verdad? Pero sí con familiares, amigos, que piensan que el estrés es algo normal y no saben que si no se saben cuidar, no saben llevar los niveles, eso se puede llegar a convertir en una enfermedad y esto puede atraer más enfermedades. Pero gracias por responder mis preguntas. Exactamente. No, estoy para servirte, cualquier cosa me escribes y con mucho gusto.